Y vamos a estar buscando en Primera de Samuel. Es un pasaje muy, muy conocido, pero que siempre nos habla diferente, siempre tiene algo para llenar nuestro corazón. Amén. Es Primera de Samuel del 1 al 10. Capítulo 1, perdón, del 1 al 10, perdón. Y este mensaje se llama Dios puede hacer nuevas cosas. Y dice así: nacimiento de Samuel. Hubo un varón de Ramataim, de Sofim, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Joram, hijo de Liu, hijo de Tohu, hijo de Suf, efrateo. Y tenía él 2 mujeres. El nombre de una era Ana y el de la otra Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban 2 hijos de Eli, Ofni y Fines, sacerdotes de Jehová. Y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificios, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Del 1 al 10, sí. Y así en el 7, y así hacía cada año. Cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Elcana, su marido, le dijo: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? Y hasta ahí lo dejamos un momento. Y bueno, como verán, qué situación la de Ana. Pobre Ana. Elcana era un hombre que vivía en Ramataim, una ciudad. Y viajaba a Silo, una ciudad donde allí se adoraba a Dios, porque era el centro de adoración, porque era donde estaba la casa de Dios. Y él iba a ese lugar a ofrecer sacrificios, llevaba un animal, lo sacrificaba en ofrenda a Dios, por adoración, para agradar a Dios, para alabar, para agradecer, ¿no? Se hacían ese tipo de sacrificios. Y él iba todos los años a ese lugar a llevar su ofrenda. Y este hombre viajaba con su familia. Él tenía 2 esposas. Una era Ana y la otra Penina. Y Penina tenía hijos. Y cuando llegaba el momento del sacrificio, o sea que cuando llegaba el momento de Elcana de poder repartir esa carne, le daba a Penina, a sus hijos, y a Ana, como él la amaba, le escogía una porción y le daba a Ana. Pero en ese momento empezaba el martirio de Ana. Porque ¿qué pasaba? Acá dice que Penina la irritaba, capaz que la sola presencia de verla la ponía mal. La irritaba, la hacía enojar, la hacía poner mal, la hacía poner triste. Y se burlaba de ella por no tener hijos. Y esa burla es nada más ni nada menos lo que hoy podemos llamar bullying, que es un tema que está a la orden del día y que tanto mal hace. Pero a esta mujer le pasaba eso, a Ana, y ella se sentía horriblemente triste. Y así hacía cada año, y tal vez cada vez que se encontraba
se burlaba de la pobre Ana, ¿no? Entonces, Ana lloraba, no comía, y el esposo notaba esa preocupación, obviamente, notaba esa angustia, y le pregunta, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Por qué está afligido tu corazón? ¿Verdad? Y él se preocuparía, supongo yo, ¿no? Y entonces, la pregunta es, no sé por qué estás llorando, no sé por qué estás triste, capaz no sé por qué no comes, pero la pregunta es, ¿y nosotros? ¿Por qué afligimos nuestro corazón? Porque el Cana dice, ¿por qué está afligido tu corazón? Es como que es algo profundo, ¿no? Entiendo yo que es algo profundo. Entonces, ¿por qué nosotros afligimos nuestro corazón? ¿Hay algo profundo tal vez? Pasar las mismas cosas todos los días, pasar el mismo sufrimiento una y otra vez, hacer todos los días lo mismo, las mismas conversaciones, los quehaceres, el exceso de trabajo. Todo eso es un conjunto de cosas que nos cansa, nos agota, nos desgasta y de a poco vamos entrando en el famoso estrés que nos lleva a la depresión. Y en la situación de Ana, sumido en una tristeza, en la tristeza que solo uno, el que pasa, sabe. Solo Ana, por lo que ella pasaba, solo ella sentía esa tristeza y sabía. Y capaz algunos de nosotros también, que solo nosotros sabemos a veces por las cosas que pasamos. Tal vez con distintas aflicciones, no por ser estéril como Ana, pero aflicciones hay, problemas hay todos los días. Y bueno, las costumbres, la rutina aburre, la monotonía, pero también está claro que en el día a día, en el diario vivir, hay cosas que tenemos que ser repetitivos, que tenemos que hacerlas así, así porque es nuestra obligación, porque tenemos obligaciones y hay que hacerlas, no nos queda otra de repente. Pero no va a ser todo automáticamente, por inercia, como un mecanismo. Saben que me ha pasado, trabajo en un lugar hace tiempo y bueno, tengo que ir a abrir ventanas, cerrarlas después y todo. Y me ha pasado que me he tenido que volver para ver si cerré una ventana o una puerta, porque lo hago automáticamente, voy, conozco el camino, cierro, pero es todo como una inercia. A veces me preocupa porque no me acuerdo si lo cerré o no y me vuelvo. Y sí, pero es porque todo lo hacemos automáticamente. Y así uno tiene, por ejemplo, vos tenés tu silla, sentate acá. Pero sí, y uno lo hace. Y lo hace por inercia. Y siquiera no nos da por intentar hacer algo nuevo. Cuando vamos caminando, que voy al trabajo, bueno, ahora me ha dado por cambiar de calle, por lo menos veo otras casas, otros árboles, que nos dé eso, por lo menos cambiar de calle, tratar de cambiar la rutina. E intentemos hacer algo nuevo. Nos ciega la rutina y de a poco uno se va quedando seco y envejecido. Se nos terminan las ideas, no vemos una salida y nos agarra el mal humor.
Y el sistema del mundo te va llevando, te arrastra a sufrir todo esto, te lleva al ritmo de otras cosas que nosotros vemos en el mundo, y todo ese trajinar, todo ese combo de cosas que nos desgasta, que nos nubla, también lo encadenamos, lo llevamos al área espiritual. También se refleja en lo espiritual ese trajinar, ese exceso de trabajo, ese cansancio, ese desgaste, todos los días lo mismo. Lo llevamos al área espiritual, aunque parezca que no, pero es así. Las personas espiritualmente pueden volverse inactivas, estancadas, apáticas, y nos quedamos ahí en un estancamiento espiritual y venimos, nos estancamos. Y yo quiero decirte que el Señor nos hace un llamado a no aferrarse a lo mismo de siempre, a no aferrarnos a las costumbres, a la rutina. Vengo, me siento, escucho la palabra, llego a casa, duermo, desayuno, trabajo, descanso, me duermo, y cuando me pongo a orar, ya es la última hora, estoy recansado y me vuelvo a dormir. Y a veces no terminamos una oración. Y así sucesivamente todos los días automáticamente. Y ahí voy dejando al Señor todos los días un poquito más, un poquito más, un poquito más. Y llego a la iglesia por rutina, como un medio de escape, tal vez, y porque tengo que estar el domingo. Entonces, yo los invito a confiar en el Señor, a confiar en Dios, que Él con su poder puede transformar cualquier situación. No importa cuál sea, no importa el nombre, vos solo sabrás. Pero sí yo sé que Él puede cambiar cualquier situación, sea la que sea. Así que intentémoslo, por lo menos intentarlo. Dejar todo aquello que nos desgasta, que nos cansa, por lo menos intentar hacer un pequeño cambio. Que aquello que nos hace perder el entusiasmo, que nos hace perder el brillo de la vida, por lo menos intentarlo. Y tomemos lo nuevo que Dios nos ofrece. Dios nos está ofreciendo otras cosas, hay que verlas, hay que ser visionario, hay que pedirle al Señor la sabiduría para poder ver, que abra nuestros ojos espirituales, porque el Señor quiere hacer unos cambios. Amén. Así que confiemos en Él, dejémonos llevar. Él no se equivoca, nosotros sí. Nosotros si seguimos su camino, si seguimos sus pasos y le pedimos dirección, Él no se va a equivocar. Y bueno, dejar aquello, un dicho que tiene mi esposo, dice, estás atornillada a la silla. Dejar aquello que nos atornilla a la silla, que nos atornilla a la cama. A veces pasamos, hay quienes pasan 2 o 3 días porque están mal y en la cama. Bueno, que aprendamos a salir, no atornillarnos a la cama ni al banco, sea acá en la congregación o en el área laboral también, ¿por qué no? Que podamos estar dispuestos a cambios. Sin miedos,
porque Él conduce nuestra vida, está con nosotros. No temamos. Puede dar un cambio, puede dar sí un poquito de temor, ¿por qué no? Porque el cambio, lo nuevo, como que trae una cosita, así que podemos tener temor. Pero nuestra seguridad está en nuestro Padre. Nosotros tenemos que estar seguros en Él, no en nuestras propias fuerzas, no en nosotros mismos, sino la seguridad que nos da el Señor en Él, en Él. Amén. Así que, sabiendo que Él tiene el control y que sus planes son para nuestro bien, bueno, intentémoslo. Intentemos hacer algo nuevo. Empecemos con uno poquito, con poquitas cosas hasta que no animemos a lo que Dios nos está mostrando. Me venía a la mente, y permiso Fabiana, por su emprendimiento hoy, me venía a la mente, Fabiana, me acuerdo que hacía donas, después empezó por hacer artesanías en maderitas, y ahora ya se largó un poquito más, se animó, y Dios la está respaldando, y la está ayudando, y se está abriendo un camino, y ella se animó. Y Dios la va a llevar a grandes cosas, porque ella se atrevió al cambio. Si bien no ha dejado sus donas, pero está con ellas, permiso Fabián, pero es buenísimo. Yo hoy me acordaba de ella y ella es un ejemplo de un emprendimiento. Sus bolsitos, para la Feria de los Artesanales, las habremos visto, y tiene su constancia, y tiene su trabajo, y tiene su tiempo, y gloria a Dios por eso, porque ella se animó a hacer un cambio. Y le vemos cosas preciosas que hace, ¿verdad? Y Dios la va a ayudar, porque ella se animó al cambio, y Dios está dispuesto. Aquel que quiera hacer un cambio, Dios va a estar con él respaldando. Y tenemos el ejemplo de ella, que lo vuelvo a repetir, y es para gozarse en el Señor, porque lo podemos ver, nosotros lo podemos ver, somos testigos. Amén. Así que podamos nosotros de a poquito animarnos al cambio, en las áreas que sea, porque si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Amén. Y saben una cosa, que quiero dejarle un cuento, que es una fábula, pero que nos va a ayudar mucho a reflexionar sobre esos cambios. En un poblado había un maestro y un aprendiz. Y un día el maestro le dice al aprendiz: vamos a salir a recorrer el poblado, así te vamos enseñando las cosas, las costumbres. Bueno, salen, recorren y llegan a una pequeña granja, muy humilde la granjita, y entran a hablar con los dueños. Y entonces el maestro le pregunta, ¿no?, las costumbres, todo, pero le causó una impresión, una mala impresión cuando los dueños de la granja salen, porque estaban mal vestidos, sucios, desalineados, y los nenitos en pata, vamos a decir así. Entonces a este hombre le causó una mala impresión, al maestro. Entonces le preguntó de qué vivían, cuál era su medio de vida. Y el dueño le dijo: ve aquella vaquita que hay allá, tengo esa vaquita que me da unos litros de leche, y yo o lo vendo, y ese es mi sustento, o lo cambio por alimento, por lo que necesitaban. Y así se habían acostumbrado a vivir. Vivían de la pobre vaca. Y no tenían otra cosa, no veían otra salida. Vivían de la vaca. Siguen conversando, el maestro y el aprendiz se van. Ellos entran, cierran la puerta y le dice el maestro al aprendiz: ve y tira la vaca en el precipicio. Tirásela a la vaca en el precipicio. Entonces el aprendiz: no, ¿cómo voy a hacer eso? Es el sustento, es el medio de vida de ellos, ¿qué voy a hacer? No,
ve y tírala. Y el aprendiz no quería, porque él decía, es el medio de sustento de ellos, no puedo. Ve y hazlo, pero como buen obediente fue y lo hizo. Tiró la vaca al precipicio. Pero este muchacho después se deprimió pensando cómo iba a vivir esa familia, que era el único sustento, era el medio de vida que tenían, que iban a comer, y así pasaron los años, pasó un tiempo. Entonces el aprendiz, ya más maduro, más ducho, decide ir a visitarlos otra vez. Cuando llega a la granja se encuentra con algo totalmente renovado. Otra casa, una persona labrando la tierra. Entonces se acerca a la persona y le dice, dígame una cosa, la gente que estaba acá en la granja, vaya y hable con ellos que están allá en la casa. Entonces, pero él quedó asombrado por el cambio que había en toda la granja. Entonces, cuando llega, la sorpresa que se lleva, que eran los dueños de la granjita aquella, muy humilde, Entonces, conversando, le dice, dígame una cosa, ¿y cómo hicieron para prosperar, para progresar? Que he visto que hay un cambio. Lo que pasa es que hace muchos años teníamos una vaquita, que era la que nos sustentaba, nos daba la leche, y se cayó al precipicio y no teníamos nada. Pero dice, como teníamos que sustentarnos, teníamos que hacer algo para comer y para sustentarnos, empezamos a comprar unas semillas, sembramos el campo y ahora estamos vendiendo todo lo que produce la tierra y hemos podido salir adelante así. Y bueno, fue necesario que esa vaca desapareciera porque ellos tenían esa costumbre y no podían ver un poco más allá, porque ellos tenían su rutina, se acostumbraron a tener esa vaquita, esa poquita leche, a tener un poquito, y no veían, no tenían una salida, no veían algo como para prosperar, para salir adelante. Pero como reflexión nos ayuda que en todas las áreas de la vida tenemos que animarnos siempre un poquito más a alguna otra cosa. Amén. Empecemos a descubrir nuevas cosas y a ver nuevas oportunidades, porque saben que las oportunidades vienen y a veces nosotros no las queremos aprovechar, no las queremos ver o no nos damos cuenta que están ahí, al alcance de nuestra mano. Y si es posible, Dios nos está mostrando y tenemos esa duda y no nos queremos largar. Pero sabe una cosa, que Dios nos está haciendo esa invitación al cambio. Porque con Él todo se puede. Con Él todo se puede. Para Él no hay imposibles. Y si vivimos con Él, mucho más. Y que Él nos da la sabiduría para encontrar algo nuevo. Amén. Oremos por eso, por sabiduría, con la prédica del pastor. Por sabiduría. Que Dios nos guíe, que Dios nos enseñe, que Dios nos muestre. Amén. Y Jesús es el ejemplo perfecto de hacer cosas diferentes. Él nunca hizo lo mismo, las mismas cosas. Él enseñaba diferente, de distintas formas. Él no siempre usaba el mismo método para sanar. Él hacía milagros en la tempestad como en la quietud. Él tenía muchos recursos. Y acá en la tierra fue 100% hombre, aunque fue 100% Dios también, pero fue como nosotros. Y él tenía distintas formas. Él no siempre era metódico, no era siempre automáticamente hacer esto. Hizo muchas cosas diferentes. Y si nosotros que sabemos, conocemos la Biblia, lo sabemos muy bien. A uno hizo lodo con la saliva de él y lo curó. Bueno, y así fue. Y es un ejemplo tremendo para nosotros también, para hacer cambios, para hacer cosas diferentes, para salir un poquito de la rutina y de siempre lo mismo, siempre lo mismo.
Y bueno, iglesia, a mí no me queda más para decir que hay que despertar. Tenemos la obligación de despertar a otras cosas. Dios nos está llamando a otras cosas. En Romanos 13:11 sí que está en otro contexto, pero también ayuda para este momento. Y esto conociendo el tiempo que ya es hora de levantarnos del sueño. Amén. Que, iglesia, que llegó la hora de despertarnos del sueño. Ya está. Yo sé que hay cosas muy grandes, cosas muy profundas, cosas que nos hacen daño, que nos hacen mal, que nos ciegan. Pero confiemos en el poder transformador de Dios. Dios lo ha hecho con cualquiera de nosotros. Nuestras vidas antes de conocerlo, a Él era cualquier cosa. Era un torbellino, era miles de cosas. Pero cuando llegamos a las manos de Él, Él transforma todo. Él cambia todo. Así que animémonos a salir del letargo espiritual primeramente. Estamos dormidos espiritualmente, yo lo reconozco. Acuérdense que en primero la palabra nos toca al que la está preparando y después. Pero sí, iglesia, estamos dormidos. Y es hora de levantarnos. Es hora de levantarnos y salir de la monotonía espiritual. Sí, por decir algo, si antes orábamos sentados, vamos a orar de rodillas. Hacer ayunos. Hacer una llamada a los hermanos que hace tiempo que no vemos en la iglesia y eso nos vamos a sentir bien. Va a ser bien a nuestra alma decirle, ¿no? Que lo extrañamos, un llamadito. A ver cómo están, que hace tiempo no lo vemos. Oremos por ellos. Usar otros medios, usar otros métodos. Orar mientras caminás, que vayas orando, pero estar más prendido al Señor, más en comunión con Él. Y ahí vamos a poder ver mejor lo que el Señor nos muestra, lo que el Señor quiere hacer en nuestras vidas y los cambios que quiere hacer. Siempre que encuentre un corazón dispuesto, porque si no queremos por más, no vamos a poder hacer nada. Pero si hay un corazón dispuesto al cambio, Dios lo va a hacer. Amén. ¿Saben una cosa? Que yo, como todos saben, tengo muchos nietos. Y de 4, 3, 2, 1, todos chiquititos. Y yo tenía por costumbre, hay algunos chiquitos que había que alzarlos y había que hacerlos dormir y pasearlos. Y me cansaban las canciones de cuna. Entonces un día me dio por hacer algo diferente y me memoricé algunos pasajes de la Biblia y los transformé en un cantito. Me hice mi propia melodía. Deuteronomio 33:3, por ejemplo, 33, son como 6 versículos, 7, y les hice un cantito y bueno, la sorpresa es que los niños lo cantan. Ellos cantan con esa tonada que es horrible, la música, pero ellos están recitando una porción de la Biblia. Ellos saben Salmo 23 en la canción. Ellos saben que el Señor cura por sus heridas fuimos sanados. Hay una canción, ellos lo saben y lo cantan. Y 2 por 3 hay uno que Timoteo, que viene acá, anda gateando y anda cantando. Y eso me llena a mí, me llena el alma, porque ellos, sin saber, están aprendiendo aprendiendo la palabra y que no se les va a borrar. Eso va a quedar.
eso va a ser algo en ellos. Y es el legado que nosotros tenemos, como abuelos, como padres. Pero, bueno, hacer esas cosas, aprendete, memorizate. Hay unos salmos preciosos. Hay muchas cosas que la Biblia nos enseña y que nosotros tenemos que ser creativos. Cantémosla, aunque no nos podamos escuchar nosotros. Pero es bueno porque uno está proclamando la palabra. Y ahí se producen cambios también. Yo veo a mis nietos que no cantan y me ponen. Hay uno que me decía, abuela, cantame, el pastor es el Señor. Y yo entendí cuál era el que me quería decir. Pero entonces eso a mí me da gusto porque están aprendiendo de Dios aunque no vengan. Y es esa, hermano, es esa. Oremos por los que no vienen, oremos por las familias que no han venido hace mucho tiempo. Permitámonos un cambio en nosotros mismos, que dejemos que el Señor obre, pero dejémoslo sinceramente, que Él obre en nuestros corazones y así vamos a ver los cambios. Y así el Señor puede hacer milagros también. Amén. Y bueno, si la vida espiritual se ha convertido en una rutina, te invito a que recuerdes la actitud de Ana. Más abajo, si ustedes lo quieren leer después, la actitud de Ana. Ella, ahí se levantó Ana en el 9. Se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová. Y ella, con amargura de alma, oró a Jehová y lloró abundantemente. Y todo lo que tenía Ana, pobrecita, mientras estaba haciendo la palabra, yo decía, qué horror, qué pobre mujer. Encima el sacerdote la trata de ebria. La ve como ella está allí, está derramada ante los pies del Señor. Él piensa que está ebria. Todavía eso, todo lo que estaba sufriendo más. Pero bueno, que el Señor nos ayude entonces y que podamos levantarnos. Así como Ana, ella se levantó, comió, se fortaleció físicamente. Y bueno, y fue al lugar donde tenía que ir. Ella recurrió al lugar donde tenía que ir. Tenía que estar allí a los pies del Señor. Y allí dejó toda su amargura. Allí dejó toda su tristeza, todo eso que tenía en su alma. Allí lo dejó ella. Y lloró abundantemente porque descargó todo lo que ella tenía. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó después? Los que conocemos la historia. Ella entregó todo en las manos de Dios. ¿Y Dios qué hizo? Le concedió las peticiones del corazón. El Señor le concedió lo que ella estaba esperando. Le concedió y le dio la bendición y ella ya no estuvo más triste. Y ahí ella sintió que el poder de Dios había transformado su vida, había cambiado su vida. Así que yo te invito entonces, si quieres obtener la victoria, así como lo tuvo Ana, porque Dios hizo un milagro en su vida, pero ella se dispuso. Ella se dispuso y cambió. Capaz que en ese momento ella fue y oró y fue sincera. Hizo una oración sincera. Descargó con todo lo que tenía. Entonces, permitámonos hacer cosas nuevas que Dios también las quiere hacer con nosotros. Amén. Amén. Y bueno, entonces nos disponemos a orar para terminar. Cierran los ojos. Y bueno, y permítele al Señor, dile al Señor por lo que estás pasando. No sé cuál sea
tu problema, tu sufrimiento. No sé cuál sea tu rutina, tu estado emocional y espiritual, yo no lo sé, pero el Señor lo conoce. Pero tómate un tiempito ahí para que puedas entregarle, ojalá con ese corazón abierto, con una oración sincera, un corazón realmente arrepentido. Que Dios obre en nuestras vidas. Dios mío, en el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Te pedimos por aquellos que sufren, te pedimos por aquellos, Señor, que están en depresión, en estrés, Señor, aquellos que están a punto ya de desmayar, Señor, aquellos que sufren cargas, Señor, aquellos que están mal, Señor, espiritualmente, físicamente, Señor amado, que con tantas cargas, Señor, se sienten con pesar, Dios mío, en el nombre de Jesús. Te pedimos que tú hagas una restauración, una renovación, mi Padre, así como lo hiciste con Ana, Señor, tocaste su corazón, que ella se derramó y se descargó con todo lo que tenía, Dios. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, Señor amado. Oh Dios mío, que podamos disponernos al cambio, Señor, que tú nos ayudes, Señor, que tenemos la seguridad en ti, Señor amado, en el nombre